Si tienen ahí sus Biblias, en el profeta, es el profeta más odiado que viene en la Biblia, porque es el profeta que habla sobre los diezmos. ¿Sí? ¿Y es el profeta qué? Malaquías 3, 13, el 14 y el 17 y el 18. Y así el Señor dice en su palabra, ¿qué dice? Vuestras palabras contra mí han sido ¿qué? Violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Y habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Y el que sigue? ¿Y qué? Y serán para mí especial tesoro que ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe. ¿Y qué? Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Qué? Y entonces ¿qué? Os volveréis y ¿qué? Discerniréis la diferencia entre el justo y el malo y entre el que sirve y entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Y este es el mensaje. Es la diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Y el mensaje es en relación al servicio, a la fe y al COVID. ¿Verdad? Y va usted a pensar, el COVID, estoy hasta aquí del COVID. Siempre en donde quiera, COVID. O sea, yo almuerzo y el COVID está en la plática, y ceno y el COVID está en la plática, y donde quiera está el COVID. ¿Sí? Pues aquí también está el COVID. Y ciertamente Dios le quiere hablar en esta noche. Ciertamente Dios quiere que usted reaccione a la palabra de Dios. ¿Sí? Porque el Señor en su palabra, Él dice, si me oyeres atentamente, ¿sí? E hicieres sus mandamientos, Él dice, todas estas, ¿qué? Te alcanzarán. Entonces, súper importante oír la palabra de Dios, porque el Señor hoy le va a hablar. Y quiero que lean déjeme checo mi acordeón porque tuve el COVID. Y el COVID me dejó secuelas en la memoria. Cuando fue mi suegra a la casa, ni la conocía. O sea, ¿y esta quién es? O sea, ¿quién es esta señora? Si tienen allí en sus Biblias, en San Lucas, en el capítulo número 22, el 31 y 32. Y así le dijo el Señor también. Simón, Simón, he aquí, Satanás, ¿qué? Os has pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. El Señor es tremendo. ¿Y tú qué dice? Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y eso fue
lo que sentí yo en relación al Señor. El Señor hace como 3 meses o 2 meses, siento que el diablo le pidió el permiso para que me diera COVID. ¿Sí? Y ahí dice en su palabra, cuando vuelvas, ¿sí? Confírmales a tus hermanos que sí me dio COVID. ¿Verdad? Y ciertamente aprendí muchas cosas cuando tuve el COVID. Y aprendí, en primer lugar, que Dios es real y que su mano estaba sobre mí y que su palabra se cumple, que no te dejaré ni te desampararé. ¿Sí? Y en segundo lugar, y aprendí que en su palabra Él dice, a todos los que le aman, todas las cosas le resultan para bien, incluyendo el COVID, porque ahí incluye todas las cosas. ¿Sí? Y me enseñó que Dios es real. Me enseñó a usar la fe, porque a veces hablamos pues de mucha fe y hablamos y yo tengo mucha fe y cuando viene la situación se nos olvidó todo lo que habíamos enseñado y aprendido. ¿Sí? Y entonces empieza el miedo, la angustia, la incertidumbre, ciertamente el miedo, y empiezan a pensar, me voy a morir. Pues le tengo malas noticias. Todos, absolutamente todos, se van a morir. Hasta el pastor se va a morir. ¿Sí? ¿Sí? Cuando Dios quiera. Es cuando el Señor quiera. No, aquí no es cuando el COVID quiera. No. Es cuando Dios quiera. ¿Sí? A todos a todos los que aman a Dios, que todas las cosas le resultan para bien. Y aquí enseñamos algo bien importante. Hay una diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Servir al Señor es hacerlo con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. El servir al Señor es cuando se te necesita, no cuando se te acomoda el viaje a Cancún y todo eso, y no, esto no, es cuando se te necesita. Es eso el servir al Señor, ¿verdad? Pero tiene una recompensa y se las pienso platicar en lo que yo viví en el COVID, ¿verdad? Mire, el respirar ahorita es algo maravilloso, pero los que han sufrido alguna vez el COVID, el respirar era un sacrificio, ¿verdad? Y a veces no agradecemos al Señor el que usted respire, aunque actualmente es más o menos a un 50%, ¿verdad? Porque trae eso. Pero el respirar, hermanos, es un milagro de Dios. Y en cierto día se enfermó mi esposa y yo al mismo tiempo. Porque cuando el pastor nos casó, así dijo, unidos hasta en las enfermedades, ahí vamos,
y ella fue al hospital. ¿Por qué? Porque las mujeres son primero. Y a lo mejor, a lo mejor aquí nos reímos, pero se vale reír. Unos van a bailar ahorita y otros mañana, no se crea. Pero ahí viví yo mis 5 días más horribles en mi vida. Nunca había sufrido en mi vida, ni en enfermedades, ni nada de enfermedades. Solo aquella vez que me fue a visitar mi suegra, pero eso es punto y aparte. Y ese día fue un miércoles. Fui a internar a mi esposa al hospital. Y había escuchado yo a cierta actriz que había platicado que lo peor en el COVID era el rechazo. Nadie se quiere acercar a ti. Ni siquiera escribirte porque a lo mejor se podían hasta contagiar en el WhatsApp. Y sentí feo y me sentí ahí triste y pensé, ¿y ahora quién me podrá ayudar si el Chapulín Colorado ya se murió? Su palabra ahí dice que hay una diferencia entre el que sirve y el que no sirve. Y su mano de poder, que ahí aprendí que su mano de poder es real y que el Señor envía ángeles a tu vida en la peor situación, porque su palabra dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y ahí es en donde se cumple esto, en la diferencia que hay entre el que le sirve y el que no le sirve. Y en ese ratito yo recibí una llamada y esa persona fue la que me dijo, yo te invito a cenar a mi casa. Y le dije, no, pero yo tengo el COVID. Y ella me dijo, yo un día te dije, yo voy a dar mi vida por ti y esta es la oportunidad de hacerlo. O tú vienes o yo voy a tu casa. La mano de Dios de inmediato, ¿verdad? Y esa es la diferencia entre el que le sirve y no le sirve. Dios en su palabra dice que no nos va a dar más carga que la que podamos soportar. Ciertamente Dios está atento sus ojos a nosotros. Y claro, es la diferencia entre el que le sirve y no le sirve. Y el Señor envió ese ángel, el que me hablaba día y noche, todos los días, en 5 días. Y es el que me echaba las ganas y me decía, no, soporta, porque cuando tu esposa venga, pues tú tienes que hacerle almuerzo y todo, y tú aguanta y aguanta.
Y cuando mi esposa regresó, yo pensé, hacer la comida, hacer el almuerzo o comprar. ¿Sí? Y el Señor envió un segundo ángel. En ese mismo día alguien fue a la casa y me tocó. Y dijo, yo me comprometo a traerles la comida hasta que su esposa empiece a trabajar. La mano de Dios entre el que le sirve y no le sirve. ¿Verdad? Dios está atento al clamor suyo y mío. ¿Sí? Porque a veces el pueblo cristiano piensa como el pueblo en Israel. Y para mí, ¿de qué me sirve servir en el reino de Dios? O sea, ¿cuál es la ganancia? ¿Sí? Pues la ganancia está entre la vida y la muerte. ¿Verdad? El por qué yo tengo que venir aquí a servir y luego, pues hay a Julio, hay que soportarlo y todo. No. Es por eso que el Señor en su palabra, Él dijo, soportaos los unos a los otros. Y eso incluía a Julio. ¿Sí? ¿Sí? Servir al Señor incondicionalmente. Un día, Julio se tendrá que ir a la presencia del Señor. Usted, hermanos, usted entregue su vida al servicio del Señor y el Señor lo recompensará. Y el Señor así le dijo a Simón Pedro, yo he rogado al Padre que no te falte ¿qué? La fe. Y así un día el Señor le dijo al Padre, Padre, que al hermano Chuy le falte el oxígeno, pero que no le falte la fe. ¿Verdad? Y sí, me hacía falta mucho el oxígeno. Y ahí es en donde vi la mano de Dios en la fe. Porque a veces, hermanos, aplicar la fe es de locos. Y ahorita, ya lo pienso, el comprobar por qué la fe es loca. Y el Señor en su palabra, ahí el Señor, ahí dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cuando usted aplica su fe, Dios se compromete a responderle. Y le pienso platicar cierto ejemplo. Si usted tiene a un niño, ¿sí? Y su niño le platica a sus amiguitos, mi papá me va a comprar una bicicleta, mi papá me va a comprar una bicicleta, mi papá me va a comprar una bicicleta. Y si usted lo escucha, ¿a quién está atravesando el niño? A usted y a mí, ¿verdad? Y si usted y yo, que somos humanos, no queremos quedar en vergüenza porque ya el niño dijo, mi papá va a comprarme una bicicleta, pues usted hace hasta lo imposible para comprarle su bicicleta. Exactamente así es el Señor cuando aplicamos la fe. Dios me va a sanar, Dios me va a dar esta casa, Dios me va a dar este carro. Y entre más lo platique,
más va a comprometer al Señor, porque es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Sí? Y apliqué la fe yo, aunque suene ridículo, apliqué la fe y le pienso explicar por qué. Porque en primer lugar hablé con el COVID, ¿verdad? Hablamos. Y pensé, pues si el pastor habla con el COVID, pues yo también, porque él dice, y fuera COVID, y vete COVID, vete COVID. Yo también estoy loco. Y hablé con el COVID y le dije, tú me podrás quitar el sentido, el del olfato y el del gusto, pero no me vas a quitar el sentido común y el sentido del humor, ¿sí? Porque eso yo lo controlo y el Señor me ayuda a hacerlo, ¿sí? Porque a veces, hermano, aquí no sucede, ¿verdad? Pero en otras iglesias, hermanos, se les fue el sentido del gusto y el sentido del tacto. Y empezaron a pues a enojarse y a hacer cosas feas y que no huelo y que no huelo y que no, y que no, pues esta comida fea y todo, ¿verdad? Pero yo le dije, tú no me vas a quitar el gozo del Señor. Y en segundo lugar, yo le dije al COVID, tú me podrás quitar el hambre, pero tú no me puedes quitar el que yo coma. Y comía, y a fuerzas, la comida a fuerzas. Porque hay que hacer nuestra parte, y esa parte es la fe. Y en tercer lugar, le dije al COVID, tú me vas a tratar el de infundir miedo, pero no me vas a infundir miedo. Si me enfermo o si estoy enfermo, Dios me puede sanar. Y si no me sana, me muero. Y si me muero, Dios en su palabra dice, yo soy la resurrección, me puede resucitar, ¿sí? Y si no me resucita, me voy con Él y ya no aguanto a ciertos hermanos. Y ya, porque el miedo lo bloquea a uno y empieza a faltarle la fe, ¿sí? ¿Verdad? Y siempre piense, un día me voy a morir, pero cuando Dios quiera, porque estamos en sus manos, ¿sí? Y le dije al COVID, tú me piensas infundir el cansancio, el que me falte el aire, ¿sí? Sí puedes, pero no me vas a querer que me esté acostado un día, 2 días, 3 días. Eso me corresponde a mí hacerlo. Porque así como el COVID hace su chamba,
yo tengo que hacer mi chamba y el Señor tiene que hacer su chamba, ¿sí? Sí, porque si no, hermano, pues estoy cansado, vieja. Pues ahí nos vemos 8 días acostado. Enciérrame. Y tráeme la televisión, porque quiero echarme todas las series que hay. No, hermanos, hay que hacer nuestra parte y nuestra parte es la fe, o sea, aplicar la fe, ejercitar la fe en los momentos y situaciones que son muy contrarias a nosotros. Ahí es donde se aplica la fe, ¿sí? Y platiqué en segundo lugar, y esto está más loco, pero el Señor platicaba y hablaba a la mar, a los vientos, a la higuera, a todos, le hablaba, y pensé, yo también le voy a hablar a alguien así. Y le hablé al plátano. El plátano es un alimento que me super gusta mucho, pero en esos 5 días el plátano a mí me sabía a estropajo. Y hablé con el plátano. Y le dije, plátano, hay alguien adentro que no te quiere. No te vayas a ir a sanidad interior. Primero, entra a mi cuerpo y haz lo que tengas que hacer, porque tú sí puedes entrar a mi cuerpo. Y además que te pienso enviar a otros 3 plátanos para que entre todos luchen adentro y ustedes no se salgan. O sea, es real porque esos 5 días uno aborrece la comida, pero si usted no come, se lo comen. ¿Sí? Y así estuve hablando al plátano. Y entraba y yo me tapaba la boca, o sea, hasta que entraras hasta adentro. Y hablé con las almendras. Y les dije, almendras, ustedes siempre han entrado a mi cuerpo, todos los días, muy puntuales, entraban a mi cuerpo, pero hay alguien adentro que las aborrece. Y ustedes no son como ciertos hermanos, que si les hacen la mala cara, se van. No, ustedes no. Ustedes entren. Y si el COVID les hace la mala cara, ignórenlos, hagan su trabajo. Es un mensaje subliminal, aunque ustedes no lo quieran, entre el que sirve y no le sirve. Y el que sirve aguanta eso y más, el que le sirve al Señor. ¿Sí? 5 días espantosos porque usted ahí no sabe contra quién está luchando, pero el Señor sí sabe. Entonces aplicamos la fe allí, porque el Señor es el que nos va a respaldar nuestra fe. Es el Señor el que me mantuvo
en pie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es bien diferente el decir en qué te apoyo, en apoyarte, ¿verdad? Y les pienso platicar algo porque aquí lo traigo y sí he querido ir a Sanidad Interior, pero el tiempo a mí no me alcanza a ir a Sanidad Interior. Entonces aquí lo voy a echar. Y aquí pienso sanar yo. ¿Sí? Entre los 500,000 o 1,000,000 seguidores pues que tengo, ¿verdad? ¿Sí? Entre los que aquellos que, oh hermano, yo por ti, oh hermano, aquí estamos. ¿Sí? Solo 3 personas. Y estoy agradecida con el Señor por esas 3 personas. Una fue a su casa, la otra fue a mi casa, me abrazó y abrazó a mi esposa. Y dije, ok. La mejor predicación de amor. La tercera persona, y pues eso sí me da como cosa, ¿verdad? Pero la tengo que echar. Cuando vine yo por primera vez aquí a la iglesia, ¿sabe cuál era el saludo? ¡Ey! O sea, ¡ey! Así de que, ¡ey! ¡Ey! Vete para arriba. Y solo una persona fue y me abrazó y fue la que me dijo, a mí me da mucho gusto el que estés aquí. Ya sané. ¿Sí? Entre el que sirve y el que no sirve. La mano de Dios está allí, hermanos. Es importante servir porque un día se va a necesitar y se lo voy a platicar ahorita porque un día va a necesitar todo el tiempo que usted sirvió. Dios lo está viendo. Está viendo. ¿Verdad? Si usted lo hace contento o si usted lo hace a la fuerza porque pues ¿qué hago? ¿Verdad? Y la tercera plática fue ante el Señor. ¿Verdad? Siempre he enseñado eso cuando el profeta Isaías fue ante el rey Ezequías. Y le dijo, rey, así dice el Señor, el que te prepares porque mañana vas a morir. Y a lo mejor así Dios envió esto a mi vida, porque el COVID me quería llevar. ¿Sí? Y yo acudí ante el Señor al 5.º día. Y le dije al Señor, en primer lugar, le dije al Señor, Señor, ya no soporto estar solo aquí en mi casa. ¿Qué hago? Si planchar o lavar. ¿Quién me dice qué hay que hacer? ¿Quién me manda? ¿O qué hago? Es feo estar solo aquí. Y ni a quién acudir. ¿Verdad? Y entonces empecé a recordarle al Señor, porque su palabra dice, hazme
acordar. Y le dije, Señor, hoy te vengo a recordarte. ¿Sí? Acuérdate cuando fui al primer día, cuando tú me salvaste, y fui al primer día a la iglesia, guapo, muy guapo era, hoy soy más guapo, bien trajeadito a la iglesia. Y se para la pastora Laura en el púlpito, porque ella hacía ciertos anuncios, ¿sí?, en aquel tiempo. Y platicó la pastora Laura, que antes no era la pastora, era nada más la hermanita que me andaba encandilando a su hermana. Eso era antes. ¿Sí? Entonces se paró y dijo, a todos los hombres se les solicita en el sótano. Y pensé yo, a lo mejor es una clase especial en el sótano. No, estaban haciendo el sótano, escarbando y sacando la tierra. Y ese fue mi primer trabajo en el Señor. Le dije al Señor, acuérdate, Señor, yo fui, vi, escarbé y me ensucié y me fui. Sin chistar y sin decir, ay no, pues yo que soy guapo y con este traje aquí andar, todo, pues no. Acuérdate, Señor, que hice eso. Acuérdate, Señor, que siempre yo te he sido fiel en el servicio. Siempre yo te he puesto en primer lugar al servirte. ¿Sí? Y lo que le platico es en serio, hermano. Porque a veces el cristiano empieza a hablar y a orar sin sentido y empieza a decirle, Señor, aquí está mi vida y aquí está todo lo que tú quieras y acá y llora y ahí hace un charco y o sea, hace un show. Y cuando el Señor le llama, no, hermanito, ahorita no puedo. El trabajo, el cansancio. Acuérdate, Señor, que cuando se construyó la fe estuve 7 meses entrando a las 7 de la mañana y saliendo a las 7 en la noche y siempre contento, ¿verdad? ¿Sí? Acuérdate, Señor. Acuérdate, Señor, que siempre que asisto a tus reuniones, yo te pongo en primer lugar. ¿Sí? Esté el cliente que esté en mi oficina, yo le corto al trabajo para asistir a las reuniones, porque necesito tiempo para ponerme guapo. El por qué yo siempre ando así con saco y corbata, porque voy a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque aquí es la casa de Dios. O sea, si acaso a usted lo invitan a la Casa Blanca, no se compraría el smoking más caro y todo, pero esto es mayor que la Casa Blanca, aunque ustedes no lo crean. Entonces, ¿por qué las hermanitas nada más el chongo y se vienen así, en pants? No, es la casa de Dios y el que está aquí es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nada más. Y aunque usted no lo crea, eso cuenta
ante la presencia de Dios. Si usted lee la Biblia, usted va a leer en el Antiguo Testamento que Dios se fijaba en cada cosa, en la vestimenta. Ay, este trae este saco, bonito, esta camisa. Dios se fija en eso. Acuérdate, Señor, el que siempre he sido puntual en tus servicios. Y acuérdate, Señor, que me gusta estar en tu casa. ¿Sí? O sea, quiero estar en tu casa. Y no es una religión, porque si fuera alguna religión, ya me hubiera cansado en 36 años. No es una costumbre, porque la costumbre se acaba. Es porque sé que Dios está aquí. ¿Sí? Acuérdate, Señor, que tú fuiste, porque tú fuiste el que me mandaste a servir al ranchito. Yo no quería ir al ranchito, yo clamaba ante ti porque yo me quería ir a servir a los Estados Unidos. Y de allá me enviaste al ranchito, pues como que no hay una... Y aún me quiero ir a Estados Unidos, pero yo no le pido ya al Señor, porque sabrá Dios a dónde me va a mandar, ¿verdad? Y fui contento al ranchito a servirte, Señor. ¿Sí? Y acuérdate, Señor, de esto, y acuérdate del otro, y acuérdate del otro. Y le empecé a hacer una listona al Señor. Y el Señor, en su palabra, Él dice: clama a mí y yo te responderé. Y el día siguiente fue un lunes a las 6. Hablaron en el hospital. Y el que me habló, él me platicó: usted tiene que traerle a su esposa sus lentes, unos libros, su Biblia y todo, porque aquí se va a quedar 3 semanas más. ¿Sí? Si yo hubiera sido otro, hubiera dicho al Señor: Señor, ahí estuve ahí tiempo, y para esto, ¿sí? Pero siempre yo tengo en presente: a los que aman a Dios, todas las cosas les salen para bien. Y a las 10, más o menos como a las 10, hablaron otra vez el doctor, y él me dijo: su esposa está bien y hoy sale a las 3 de la tarde. Dios hizo el milagro, Dios es real, y hay una diferencia entre el que sirve y el que no sirve. ¿Cuántas ocasiones he escuchado a los cristianos el platicar: ay, es que estoy cansado de servir, ay, es mucho trabajo, pastor? ¿Por qué no me da pues algunos 3 años y después empiezo a servir? Ay, pastor, el servicio, ay, es una carga, ¿verdad? Y le quiero enseñar algo bien tremendo: que al que quiere servir no le es una carga nada en el servicio del Señor, sea la cantidad que sea. ¿Sí? Al contrario, es vida. Servir al Señor es vida, porque usted está sabiendo a quién
le sirve, y ese es el que le piensa dar su recompensa. Y usted va con plena confianza ante el Señor. Así como yo un día fui y le platicé al Señor: Señor, quiero un nieto, y este hijo mío está muy lento, apresura los tiempos. Y el Señor movió todas las cosas y Dios me dio un nieto. Y después, Señor, yo quiero una nieta. Y Dios apresura todas las cosas. La diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Dios es real. Dios siempre le va a recompensar. Usted nunca se queje. Nunca diga: es una carga. No, es una bendición servir al Señor.